Rescate Occidente, Grok. ¿Cómo tener paz mental y perdonar? Hay muchos modos de definir el perdón, porque el perdón es muchas cosas. Es una decisión, una actitud, un proceso y una forma de vida. Es algo que ofrecemos a otras personas y algo que aceptamos para nosotros. El perdón es una decisión, la de ver más allá de los límites de la personalidad de otra persona, de sus miedos, idiosincrasias, neurosis y errores, la decisión de ver una esencia pura, no condicionada por historias personales, que tienen una capacidad limitada y siempre es digna de respeto y amor. El perdón es la elección de ver la luz de la lámpara y no la pantalla, escribió el Dr. Gerald Jampolsky, autor de muchos libros sobre el perdón. En realidad, cuando perdonamos, es posible que veamos la pantalla, identidades basadas o condicionadas por el miedo, pero la vemos en el contexto de la luz que ilumina el núcleo interior de cada uno de nosotros. El perdón requiere que reconozcamos que si una persona actúa como un pelmazo o sin sensibilidad, implícitos en su comportamiento y sus actitudes, hay constricción y miedo. Aun cuando esto no resulte evidente para el ojo implacable, bajo esa conducta y esas actitudes hay una petición de respeto, reconocimiento y amor. Al principio se precisa bastante penetración para ver esa dinámica, porque estamos condicionados a considerar equivocada o estúpida a la otra persona, en lugar de verla como alguien que se siente constreñido y asustado. Sally, una de mis clientas, dice Robin, vivía de esa manera su relación con su padre. Durante su infancia y su adolescencia, él fue muy crítico y exigente con ella, furiosa con él porque no le daba el amor que ella deseaba. Le achacaba a él la responsabilidad de todos sus problemas. Convencida de que su padre nunca cambiaría, se conformó con seguir enfadada con él y mantenerse distanciada. Cuando aprendió cosas sobre el perdón, comprendió que la actitud crítica de su padre era consecuencia de sus inseguridades y del hecho de que sus propios padres siempre habían sido emocionalmente inasequibles para él. Comenzó a sentir compasión por él y a abandonar la costumbre de sentirse dolida por sus críticas y de enfadarse por sus actitudes agresivas e hirientes. Notó su dolor y con constancia cada vez mayor, logró ver más allá de su comportamiento y le ofreció cariño y aceptación. Poco a poco, él se fue suavizando con ella. Por primera vez en su vida, Sally sintió una conexión amorosa con su padre, quitándose de encima una carga que siempre había arrastrado. El perdón es una actitud que supone estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de las propias percepciones, comprendiendo que son opciones, no hechos objetivos. El perdón es una actitud que elige mirar a una persona que tal vez uno ha juzgado automáticamente y advertir que en realidad es algo más que la persona espantosa o insensible que vemos. Si alguien nos responde o nos falta el respeto, la reacción condicionada podría ser sentirse herido, amenazado y furioso. ¿Cómo ha podido decirme eso? O ¿cómo se atreve a chillarme así? Son reacciones naturales. Como comprobó Sally, hay respuestas alternativas que nos pueden proporcionar la claridad y conocimiento necesarios para evitar que las reacciones basadas en la ignorancia o el temor de otras personas nos provoquen rabia o una actitud defensiva. Una consecuencia del hecho de comprender que las percepciones son una opción es que al cambiar las percepciones también cambian las reacciones emotivas. En lugar del hombre furioso que has visto que te atacaba hace 5 minutos, puedes ver ahora el niño pequeño frustrado y asustado. Con mucha frecuencia es el niño interior herido o asustado de la otra persona el responsable de su falta de delicadeza o de criterio maduro. Cuando somos adultos, vive en nosotros este niño interior herido, si en nuestra infancia se nos negó el amor, la comprensión y el consuelo que necesitábamos. El niño herido
continúa siendo una fuerza impulsiva en la psique del adulto hasta que se lo reconoce y se lo sana. El perdón nos capacita para percibir, bajo ese comportamiento insensible, a este niño herido, los condicionamientos pasados y el grito pidiendo auxilio, amor y respeto. El perdón es un proceso que nos exige cambiar nuestras percepciones una y otra vez. No es algo que sucede de una vez por todas. Nuestra visión habitual está obnubilada por los juicios y percepciones del pasado proyectados al presente. En esto las apariencias nos engañan con facilidad. Cuando elegimos cambiar nuestra perspectiva por una visión más profunda, más amplia y abarcadora, podemos reconocer y afirmar la mayor verdad de quiénes somos y quiénes son los demás. Como resultado de este cambio, de un modo natural surge una mayor comprensión y compasión por nosotros mismos y por los demás. Cada vez que hacemos este cambio, debilitamos el monopolio del ego sobre nuestras percepciones y nos capacitamos para dejar marchar, liberar y olvidar el pasado. El perdón suele experimentarse como un sentimiento de dicha, paz, amor y apertura del corazón, alivio, expansión, confianza, libertad, alegría y una sensación de estar haciendo lo correcto. El perdón es una forma de vida que nos convierte gradualmente de víctimas de nuestras circunstancias en poderosos y amorosos co-creadores de nuestra realidad. En cuanto a forma de vida, supone el compromiso de experimentar cada momento libre de percepciones pasadas, de ver cada instante como algo nuevo, con claridad y sin temor. Es la desaparición de las percepciones que obstaculizan nuestra capacidad de amar. Hay muchas personas que cuando piensan en el perdón creen que es algo que ha de hacerse de situación en situación, de rabia en rabia, como si dijéramos. Si bien en el último término es esencial perdonar en cada momento determinado si deseamos ser libres, sanar y ser capaces de avanzar, en su sentido más amplio es una manera de relacionarnos que está siempre presente, clara, compasiva y comprensiva. El perdón nos enseña que podemos estar resueltamente en desacuerdo con alguien sin retirarle nuestro cariño. Nos lleva más allá de los temores y mecanismos de supervivencia propios de nuestro condicionamiento, hacia una visión valiente de verdad que nos ofrece un nuevo campo de elección y libertad en donde podemos descansar de nuestras luchas. Nos guía hacia donde la paz no es una desconocida. Nos da la posibilidad de saber cuál es nuestra verdadera fuerza. Un maravilloso ejemplo de cómo una persona elige considerar la rabia como una súplica de amor y respeto es esta historia real titulada Una palabra amable desvanece la ira, que nos narra Terry Dobson. Fue una experiencia decisiva en mi vida la que me ocurrió un día en que viajaba en tren a las afueras de Tokio. Era una lánguida tarde de primavera y el coche iba prácticamente vacío. Unas cuantas amas de casa que iban de compras con sus hijos, algunos ancianos, un par de camareros ocupados en mirar la lista de las carreras. Yo contemplaba distraído las grises y tristes casas y los polvorientos setos, mientras el viejo y desvencijado tren traqueteaba con un ruido monótono sobre los raíles. En una pequeña y dormida estación se abrieron las puertas y la modorra de la tarde fue alterada por un hombre que gritaba a voz en cuello. Una sarta de violentas y fuertes maldiciones llenó el aire. En el momento en que se cerraban las puertas, el hombre entró tambaleándose en nuestro vagón, aún chillando. Era corpulento, un obrero japonés bebido y extremadamente sucio. Sus ojos eran dos manchas de sangre, rojos como el neón. Su rostro enfurecido reflejaba odio y rabia. Chillando de manera ininteligible, lanzó un manotazo a la primera persona que vio, que era una mujer que llevaba a un bebé en brazos. El golpe le pasó rozando el hombro, pero la hizo girar hacia atrás y fue a caer en las rodillas de una pareja de ancianos. Por milagro, el bebé no sufrió ningún daño. Los ancianos se levantaron de un salto y se alejaron hacia el otro extremo del vagón. El obrero lanzó un puntapié hacia la espalda de la abuela, que se alejaba. «¡Vieja puta!», masculló.
Toma una patada en el culo. Erró el golpe, y la anciana se escabulló rápidamente hasta un lugar seguro fuera de su alcance. Fuera de sí de rabia, el borracho se cogió al poste metálico del centro del vagón y trató de arrancarlo violentamente de su puntal. El tren continuaba su traqueteo, y los pasajeros estaban paralizados de miedo. Me puse de pie. Por entonces yo era un joven y estaba en muy buena forma, con mi 1,83 de altura, mis 100 kilos de peso y mi tercer año de 8 horas diarias de práctica de Aikido. Estaba totalmente inmerso en el Aikido, vivía para practicarlo. Me gustaban especialmente los ejercicios más duros. Yo pensaba que era fuerte. El problema era que mi pericia aún no se había puesto a prueba en una pelea auténtica. Teníamos estrictamente prohibido usar las técnicas de Aikido en público, a no ser en caso de que una necesidad absoluta lo requería para proteger a otras personas. Cada mañana mi profesor, el fundador del Aikido, nos repetía que el Aikido no era violento. El Aikido es el arte de la reconciliación, nos decía una y otra vez. Emplearlo para satisfacer el ego, para dominar a otras personas, es una total traición al objeto por el cual se practica. Nuestra misión es resolver conflictos, no crearlos. Yo escuchaba sus palabras, por supuesto. Incluso había llegado a cambiar de acera unas cuantas veces para evitar a los grupos de gamberros que ganduleaban por la calle, los cuales me habrían ofrecido una buena oportunidad de probar mi pericia en una reyerta. Sin embargo, soñaba despierto con verme en una situación en la que legítimamente pudiera defender al inocente, cargándome al culpable. Y esa era la ocasión que se me presentaba en ese momento. Me inundó la alegría. Mis plegarias habían sido escuchadas. Este patán, este animal, pensé, es un borracho, un miserable, un violento. Es una amenaza para el orden público y va a hacer daño a alguien si no me encargo de él. La necesidad es real. Mi semáforo ético está en verde. Al ver que me ponía de pie, el borracho me lanzó una legañosa mirada de inspección. ¡Ajá!, rugió. Con que un idiota extranjero pulido necesita una buena lección de modales japoneses. Yo continué cogido a la correa que colgaba sobre mi cabeza, como para mantener el equilibrio, aparentando indiferencia. Le lancé una larga e insolente mirada de desprecio, que penetró en su acolchado cerebro como una brasa en arena mojada. Le daría una paliza a ese patoso. Era corpulento y fortachón, pero estaba borracho. Yo también era corpulento y estaba sobrio y bien entrenado. ¿Quieres una lección, imbécil?, bramó. Sin decir palabra, le devolví una fría mirada. Él se dispuso a lanzarse al ataque. Jamás sabría que lo había golpeado. Una fracción de segundo antes de que se lanzara contra mí, otra persona gritó: ¡Eh! Fue un grito alto y agudo, como para romper los tímpanos, pero recuerdo que había en él algo de alegría, de agradable armonía, como cuando vas con un amigo buscando algo atentamente y de pronto él se tropieza con lo que buscabas. Yo me giré hacia la izquierda y el borracho hacia su derecha, y los dos nos quedamos mirando a un anciano menudo. Tendría unos 70 y tantos años, el diminuto caballero, inmaculado con su kimono y su hajama, que es una falda pantalón. A mí no me miró siquiera, sino que sonrió alegremente al obrero, como si tuviera un secreto importantísimo y agradable que comunicarle. «Ven aquí», le dijo al borracho en lenguaje vulgar, imitándolo con un gesto. «Ven a charlar conmigo». Agitó levemente la mano y el hombretón lo siguió como tirado por una cuerda. El borracho parecía confundido, pero no había abandonado su actitud beligerante. Se plantó ante el anciano y se inclinó amenazadoramente sobre él. «¿Qué coño quieres, viejo puerco?», rugió, acallando el traqueteo del tren. En ese momento el borracho me daba la espalda. Le observé los codos. Tenía los brazos medio doblados, como dispuesto a lanzar un puñetazo. Si los movía un milímetro, yo lo tumbaría en el acto. El anciano continuaba sonriéndole. No había en su rostro ni el más leve asomo de temor o de resentimiento.
¿Qué has estado bebiendo?, le preguntó en tono simpático, con los ojos brillantes de interés. Estuve bebiendo sake. Que el diablo se lleve tus sucios ojos, exclamó el obrero en voz alta. ¿Y a ti qué mierda te importa? Ah, pero qué fantástico, exclamó encantado el anciano. Absolutamente maravilloso. Verás, es que a mí me encanta el sake. Todas las noches, junto con mi mujer, que tiene 76, ¿sabes? Nos calentamos una botella de sake. La llevamos al jardín y nos sentamos en el viejo banco que le hizo su alumno a mi abuelo. Contemplamos la puesta de sol y observamos cómo está nuestro árbol. Mi bisabuelo plantó ese árbol, ¿sabes? Y nos preocupa si se va a recuperar de las tormentas de hielo del invierno pasado. A los kakis no les van nada bien las tormentas de hielo, aunque he de decir que el nuestro está bastante mejor de lo que yo esperaba, sobre todo si tomamos en cuenta la mala calidad de la tierra. Pero en todo caso, cogemos nuestra jarrita de sake y salimos a disfrutar del atardecer junto a nuestro árbol, aunque esté lloviendo. El anciano sonrió al obrero con los ojos brillantes, feliz de darle esa maravillosa información. En su esfuerzo por seguir la intrincada conversación del anciano, el borracho había comenzado a suavizar su expresión. Lentamente fue relajando los puños. Sí, dijo cuando el anciano hubo terminado. A mí también me gusta el sake. Acabó con un hilo de voz. Sí, dijo sonriendo el anciano. Seguro que tienes una mujer maravillosa. No, contestó el obrero, moviendo tristemente la cabeza. No tengo mujer. Bajó la cabeza y se balanceó con lentitud siguiendo el movimiento del tren. Entonces, con una sorprendente mansedumbre, el corpulento hombre comenzó a sollozar. No tengo mujer, gimió rítmicamente. No tengo casa, no tengo ropa, no tengo herramientas, no tengo dinero y no tengo ni un lugar para dormir. Me avergüenzo tanto de mí mismo. Las lágrimas se deslizaban por las mejillas del inmenso hombretón. El cuerpo se le estremeció en un espasmo de absoluta desesperación. Por encima de la rejilla para el equipaje, un anciano proclamaba las virtudes de la lujosa vida de las afueras. La ironía era demasiado grande para soportarla. De pronto me sentí avergonzado. Me sentí más sucio con mis ropas limpias y mi justiciero deseo de construir un mundo seguro para la democracia, de lo que jamás estaría ese obrero. Caramba, caramba, cloqueó compasivo el anciano, con su alegría algo disminuida. Esa es una situación de veras muy difícil. Ven, siéntate a mi lado y me lo cuentas. En ese momento, el tren llegaba a la estación donde tenía que bajarme. El andén estaba atiborrado y la multitud llenó el vagón tan pronto como se abrieron las puertas, abriéndome paso para salir. Volví la cabeza para dar una última mirada. El obrero estaba echado como un saco en el asiento, con la cabeza apoyada en las rodillas del anciano, que lo miraba tiernamente, con una expresión en los ojos, que era una mezcla de alegría y compasión, y con una mano le acariciaba lentamente la sucia y enmarañada cabeza. Cuando el tren se alejó de la estación, me quedé sentado en un banco y traté de revivir la experiencia. Vi que lo que yo había estado dispuesto a realizar, a fuerza de huesos y músculos, se había efectuado con una sonrisa y unas cuantas palabras amables. Comprendí que había visto el aikido en acción y que su esencia era la reconciliación, tal como nos decía su fundador. Me sentí estúpido, bruto y asqueroso. Me di cuenta de que tendría que practicar con un espíritu totalmente diferente, de que aún me faltaba mucho tiempo para poder hablar del aikido o de la resolución de conflictos con conocimiento. La historia de Terry nos muestra de una manera muy conmovedora la verdad básica de que las personas no maltratan ni agreden a otras personas, ni tratan de dominar, a no ser que se sientan descontroladas, desvalidas e impotentes. Comprender la dinámica psicológica que subyace en el comportamiento agresivo no significa que todos debemos reaccionar de la misma forma que eligió el anciano de la historia de Dobson. Uno puede escuchar la petición de auxilio que
que se esconde bajo los gritos y desvaríos de otra persona, y elegir defenderse, marcharse, imponer ciertas exigencias que habrán de cumplirse para continuar la relación, etc. Si yo hubiera ido en ese tren de la historia de Dobson y hubiera sido capaz de reconocer el dolor del obrero y su petición de ayuda, probablemente ni aún así lo habría invitado a sentarse a mi lado, ni habría intentado establecer una conversación con él. Con toda probabilidad, habría buscado la puerta de salida más cercana. El perdón no está en lo que hacemos, sino en la manera como percibimos a las personas y circunstancias. Es un modo distinto de mirar lo que se está haciendo y lo que se ha hecho. Independientemente de lo que eligiera hacer, el hecho de considerar su conducta como una expresión de temor y una petición de amor y respeto me habría permitido adoptar una actitud que no contribuyera a aumentar el temor y, en consecuencia, que hiciera más probable una respuesta verdaderamente útil. A modo de ilustración, vamos a considerar algunos marcos hipotéticos en una situación laboral en que aparecen en escena las dinámicas de la rabia, el resentimiento y el perdón. Imagínate que trabajas en una empresa y tu jefe es incompetente y arrogante. Te sacan de quicio él y su comportamiento. Ya le has dicho algunas cosas, pero por lo visto no te hace caso. Tú disfrutas de tu trabajo, pero dependes de tu jefe para que algunos proyectos se consideren convenientes y se aprueben. Generalmente, puedes realizar tu trabajo sin su aprobación expresa, pero esto requiere más esfuerzo y empeora las cosas. ¿Te ocurre cada vez con mayor frecuencia que no te puedes dormir por la noche debido a la tensión y los nervios que te produce la insatisfacción que sientes? De lunes a viernes te resulta muy pesado levantarte por la mañana. Has comentado tus quejas con tus compañeros de trabajo, pero aunque ellos opinan más o menos igual que tú, no están dispuestos a tomar ninguna medida firme. Has expresado tu insatisfacción a algunas personas que ocupan cargos decisivos, pero han hecho oídos sordos a tus inquietudes. Comienzas a darte cuenta de que trabajas para una organización que no funciona. La mayor parte del personal cierra los ojos a los verdaderos problemas y hasta el momento todos tus esfuerzos por efectuar un cambio han sido inútiles. Cuando tratas con tu jefe te muestras razonable, pero ya no hay ningún momento en que pienses en él o hables con él sin sentir enfado. Aunque él lo nota, eso no ha producido ningún cambio positivo por su parte. De hecho, reacciona ante tu rabia poniéndose cada vez más a la defensiva. Y tu angustia y tu desdén van aumentando. ¿Qué se puede hacer cuando se trabaja en una organización en donde no hay ningún respaldo ni reacción por parte de la jerarquía en cuanto a supervisar a los jefes y exigirles que sean responsables de su competencia en el puesto que ocupan? ¿Cómo se puede trabajar en una situación como esta para no ser la víctima emocional de la incompetencia y la pasividad de otra persona? Una decisión sería continuar en el trabajo sin ningún cambio de perspectivas y seguir sintiendo rabia. No es lo que diríamos pasárselo bien. Otra opción sería quedarse en el trabajo y decidir perdonar al jefe, o más exactamente, practicar el perdón, porque perdonar, sobre todo en una situación como esta, no es algo que hagas en un momento y ya está. Aquí ciertamente sería un proceso continuo. Se trata de un ejemplo en el cual el perdón es sin duda una opción valiente, porque hace necesaria una disposición a cortar con una manera de relacionarse con el jefe que ahora es refleja y que lleva una carga emocional muy fuerte. Se requiere voluntad, valor y osadía para elegir esta alternativa. ¿Cómo sería perdonar en una situación como esta? Supondría permitirte ver que en él hay algo más que lo que aparece a la vista. Significaría considerarlo como un ser humano, con la posibilidad de ser magnánimo y de estar expuesto a la vez a sentimientos e inseguridades muy humanos. Perdonar supondría la disposición a reconocer el yo de tu jefe y a relacionarte con él, con la naturaleza sabia y razonable que hay en él,
aun cuando tu ego podría asegurarte que eso es ridículo, que él no tiene ningún yo y que su luz se ha apagado. Perdonar requeriría que afirmases su totalidad independientemente de cuáles fueran los fragmentos que vieses. Perdonar a tu jefe no significa que tengas que evitar expresar sinceramente lo que sientes y lo que piensas sobre lo que sucede. No quiere decir que tengas que dudar en hacerle ver los problemas, pero sí implica una disposición a ver más allá de su persona y a relacionarte con él con respecto a estos problemas desde tu yo al suyo. Tu jefe podría reaccionar de muchas maneras ante tu perdón. Una posibilidad es que note que algo ha cambiado, dado que ya no te domina la rabia y la crítica, y muestras más franqueza y generosidad en tus conversaciones con él. Es posible que se sienta menos amenazado y deje de aferrarse a su posición. En consecuencia, tal vez tu relación con él se vuelva más cómoda, factible y productiva. Probablemente, este sería el guión más feliz. Otra situación podría ser que tú practicaras el perdón, pero él estuviera tan encerrado en sus subpersonalidades basadas en el miedo que no hubiera ninguna reacción por su parte. Con constancia cada vez mayor, tú tratas de ver el cuadro completo y de relacionarte con su yo. Le presentas los problemas para los cuales necesitas su respaldo de la manera más razonable, honesta y clara posible, pero la mayor parte del tiempo no hay en él ninguna reacción positiva. En realidad, está tan constreñido y asustado que ni siquiera nota tu cambio. Todos los momentos que eliges para relacionarte con el yo de tu jefe son momentos en que estás reforzando tu identificación con tu propio yo, de manera que aun si las circunstancias siguen siendo muy difíciles, experimentarás de un modo natural un poder y una perspectiva cada vez mayores. Incluso si él no cambia, al elegir perdonar, tú reaccionas creativamente ante la situación, utilizando en realidad al que en otro tiempo considerabas enemigo para nutrirte y crecer. ¿Cuáles son tus opciones ahora? En un plano interior, solo hay una opción si deseas tener tanta paz como sea posible y no ser la víctima furiosa de tu jefe. Se trata, por supuesto, de seguir perdonando. No obstante, perdonarlo no significa que debas continuar en ese trabajo. Podrías elegir continuar en el trabajo con una nueva conciencia y comprensión intuitiva, con mayor objetividad, independencia emocional, haciendo tu tarea con la mayor eficacia posible. Si esa es tu elección, te sería muy útil incorporar a tu vida algunos ritos cotidianos: meditación, afirmaciones, ejercicio, relajación, oración o llevar un diario, que te nutran y te ayuden a centrarte tanto como sea posible. A medida que trabajas en mantenerte en este estado, es posible incluso que te sorprendas sintiendo compasión por el sufrimiento que sin duda experimenta tu jefe, tanto si él lo advierte como si no. Otra posibilidad es que perdones, veas la situación de manera diferente y emocionalmente no sientas tanta inquietud, pero consideres que la situación no es factible. Aunque perdonas, decides dejar el trabajo. Con frecuencia, cuando una persona toma esta decisión por las dificultades que encuentra en su trabajo, lo hace con mucha rabia y esta la acompaña durante meses y años. Al perdonar, descubres que no tiene por qué ser así. De todas maneras, es posible que experimentes rabia, frustración y tristeza al marcharte, pero mediante el perdón, eres capaz de llegar a aceptarlo y olvidarlo con mucha más facilidad. Te voy a contar la historia de Megan. Estaba dispuesta a dejar mi trabajo, dice Megan. Había llegado a un punto en que temía despertar por la mañana, ya angustiada por el día que me esperaba. La verdad es que me encantaba mi puesto en ventas. Me gustaba el producto que vendía y me caían bien la mayoría de mis compañeros de trabajo. Era mi jefa, la encargada del departamento, quien me volvía loca. Prácticamente no pasaba un día en que no encontraba algo mal en mi trabajo. Aunque yo vendía más que nadie en la sección, ella, Johanna,
siempre tenía que encontrar algo mal. A veces estaba sentada en mi escritorio arreglando unos papeles cuando sonaba mi teléfono. Me invadía la rabia al escuchar su voz glacial que me pedía que fuera a su despacho. Mientras caminaba por el pasillo, notaba cómo se me apretaba la mandíbula y las manos se me iban cerrando en un puño. Una vez en su oficina, contemplando su enfadada cara, tenía que contestar a una lista ritual de «¿Hizo esto o lo otro? ¿Se ocupó de...?» Y así continuaba el interrogatorio hasta que yo estaba a punto de estrangularla. Con frecuencia encontraba algún pequeño descuido para criticarme. Cuando volvía a mi escritorio, yo estaba tan furiosa que me pasaba algún tiempo haciendo agujeros con mi pluma en el papel secante, fantaseando con maneras de vengarme. Cuando fui a mi revisión médica anual, el doctor me advirtió que la presión arterial y el nivel de colesterol en la sangre me iban subiendo constantemente. Me hizo preguntas sobre mi nivel de estrés en el trabajo y me insistió en que era preciso que hiciera algo al respecto. A la semana siguiente, una amiga me invitó a ir con ella a una conferencia sobre el perdón. En ese momento, ni siquiera pensé en Johanna. Por lo que a mí se refería, ella estaba más allá del perdón. Lo que sí pensé fue que tal vez ya era hora de que perdonara a un antiguo novio. Además, se trataba de una salida nocturna con mi amiga. Los conceptos que se presentaron en la conferencia eran totalmente nuevos para mí, y ante mi sorpresa, me sentí inspirada a comenzar a aplicarlos con Johanna. Al día siguiente me prometí que fuera lo que fuese lo que ésta dijera o hiciera, yo lo consideraría como una señal de su temor o de su inseguridad. Una vez que lo pensé, me di cuenta de que eso era acertado. Cuando llegó su llamada, hice 3 o 4 respiraciones profundas y caminé con toda la calma posible hacia su oficina. La rutina siguió el orden de siempre, solo que esta vez me acordé de respirar y traté de poner en práctica el perdón. Por primera vez, la miré atentamente a la cara y vi unos surcos profundos que parecían de miedo y dolor. Esta vez pensé bien mis respuestas e intenté tranquilizarla, asegurándole que me cuidaba de los asuntos y que me ocuparía de comprobar que todo estuviera bajo control. Inesperadamente el rostro de Johanna se suavizó un poco. El interrogatorio fue algo más corto de lo habitual y me dijo adiós con una efusión nada típica en ella. Ese mismo día, más tarde, me enteré de que su hijo adolescente padecía un extraño problema de salud que se descubrió solo unos meses después de que ella se divorciara. Mi percepción de Johanna cambió. De considerarla una figura materna crítica y acusadora, pasé a verla como una mujer sobrecargada de trabajo, agotada y asustada. Al ahondar en esta nueva comprensión, comencé a darme cuenta de que bajo su temor y su tendencia a juzgar y acusar, había solo otro ser humano en lucha por obtener amor, valoración y atención de la mejor manera que sabía. Su trabajo se le había convertido en el último bastón de dominó, de manera que luchaba desesperadamente por asegurar el éxito de su departamento. Entonces, en lugar de sentir deseos de matarla, comencé a desear ayudarla. Cuanto más lo intentaba yo, menos asustada parecía ella. Sorprendentemente, comenzó a confiar en mí y se convirtió en una amiga. Aunque a veces vuelve a su antiguo comportamiento cuando está muy presionada por el trabajo, yo ya no lo considero una ofensa personal. Ahora me hace ilusión ir a trabajar y al parecer soy más productiva, ya que no gasto tanta energía en enfadarme y recuperarme de nuestras entrevistas. Esto ha sido parte del libro Perdonar, una decisión valiente que nos traerá paz interior, de Robin Kazarian. Si te gustó este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios: yo obtengo paz mental perdonando, para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elías Benson.